Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de la disociación, es decir, cuando la mente se desconecta para protegernos. Hoy quiero hablarte de algo profundamente humano, aunque muchas veces poco comprendido, como es la disociación. ¿Alguna vez has sentido que estabas desconectado o desconectada de lo que estabas pasando? ¿Como si estuvieras viendo tu vida desde fuera? ¿O como si un recuerdo doloroso no tuviera emoción o incluso no estuviera completo? Pues precisamente eso puede ser disociación. Podemos definirla como un mecanismo de defensa o de protección que tiene nuestro cerebro para desconectarnos de la realidad, cuando ésta supera nuestros recursos para poder afrontarla, cuando no podemos soportarlo. Es decir, cuando algo nos desborda emocionalmente, nuestro cerebro, de forma instintiva, activa un modo protección, como un clic. No lo decidimos, no es voluntario y no es debilidad, es supervivencia. Este mecanismo se activa para protegernos del miedo intenso, del dolor profundo, de ese dolor que no se puede soportar más, o de emociones que en ese momento serían insoportables, imposible de poder dominarlas. Sucede principalmente en personas que han vivido situaciones traumáticas, especialmente en la infancia, como abusos o negligencia en el cuidado, pero también puede aparecer en quienes han vivido guerras, accidentes, atentados o situaciones altamente estresantes. Y además podemos observar síntomas disociativos en cuadros de ansiedad o depresión. Pero ¿qué ocurre a nivel cerebral? Cuando se activa la disociación, el cerebro literalmente se desconecta y desconecta ciertas funciones. Por ejemplo, se apaga la corteza cingulada anterior, que participa en la regulación consciente de nuestras emociones y en la integración de la memoria. De hecho, por eso no se recuerda o no podemos recordar determinados acontecimientos, situaciones que hemos vivido. Al mismo tiempo, la amígdala, nuestro centro emocional, libera cortisol, una hormona del estrés muy conocida por todos, que inhibe el funcionamiento del hipocampo, que es el encargado de dar significado a la experiencia y situarla en el tiempo. Además, el cerebro produce opioides naturales que actúan como analgésicos emocionales. Eso nos pasa cuando nos dan una noticia impactante, que nos quedamos como aturdidos, ¿verdad? Como con una calma que no entendemos de dónde procede esa calma. Pues precisamente porque estos opioides naturales están actuando. Con todo esto entendemos por qué una persona puede hablar de un acontecimiento traumático sin mostrar emoción o incluso no recordar partes importantes de lo sucedido. No es que ni mucho menos no le afecte, es que su cerebro lo está protegiendo. ¿Y cómo se manifiesta esta disociación? Pues vamos a encontrar determinados y diferentes síntomas. Por una parte, podemos encontrar pérdida de memoria en periodos, eventos o personas importantes, o embotamiento emocional, cuando no tenemos sentimientos respecto a lo vivido o no los mostramos. Aparición repentina de emociones intensas sin una causa aparente, porque de repente yo me desbordo emocionalmente, porque de repente yo estoy triste. Pesadillas, flashes durante la vigilia. Y todo esto obviamente lo vamos a somatizar como molestias intestinales, dolores musculares, tensión constante. Es decir, el cuerpo obviamente vamos a reflejar todo lo que nuestra mente le está ocurriendo. Pero aunque inicialmente la disociación cumple una función protectora, puede volverse problemática cuando la persona empieza a vivir desconectada de la realidad como forma habitual de afrontamiento. Y entonces aparece una serie de trastornos relacionados con la disociación. Para que me entendáis, amnesia disociativa, que es la pérdida de memoria más grave que un olvido ordinario o un olvido normalizado, relacionada evidentemente con la información personal o con esos eventos traumáticos. Y en algunas veces podemos tener como viajes repentinos con una confusión de identidad, ¿no?
También aparece el trastorno de identidad disociativo, ¿no? Lo que se suele llamar la personalidad múltiple. Es decir, la persona alterna distintas identidades y cada una con una historia y unas características muy concretas. También podemos encontrar la despersonalización, es decir, cuando tenemos esa sensación de estar fuera del propio cuerpo, ¿no? Como si realmente fuera simplemente observadores, pero que no tenemos ningún tipo de sensación, ¿no? Y la desrealización, que es cuando esa sensación que tenemos de que la realidad está distorsionada o que no es real, como si estuviéramos viviendo una película o un sueño. Pero es importante decir algo fundamental, y es que estos síntomas pueden aparecer de manera puntual en momentos de estrés intenso sin que exista un trastorno. El problema va a surgir cuando son persistentes y generan sufrimiento, deterioro en la vida diaria. Ahí es cuando fundamentalmente hay que ir a un profesional. ¿Y cómo podríamos tratarla? Pues la disociación permitió sobrevivir, es decir, sobrevivir a una situación tan traumática, tan imposible de gestionarla, que de alguna manera nos desconecta para poder seguir viviendo. Pero no es el mecanismo que permite sanar. El objetivo del tratamiento no es forzar el recuerdo ni revivir el trauma sin prepararlo, ¿no? Es que la persona pueda integrar esa experiencia y que comprenda que hoy ya no está en peligro. Se trata de desarrollar mecanismos de regulación emocional más adaptativos. Y algo esencial, que la persona tiene detrás una historia traumática y que no tuvo recursos suficientes para afrontarla. Por eso el trabajo terapéutico debe hacerse con muchísimo respeto, entrando y saliendo de la experiencia según el ritmo que la persona pueda tolerar, sin forzar, sin invadir y sin acelerar procesos. Sanar no es arrancar la herida, es acompañarla hasta que deje de doler. Pero quiero que te quedes con algo importante. Si alguna vez has sentido desconexión, no estás rota ni estás roto. Tu cerebro, aprendió a protegerte. Y cuando existe el acompañamiento adecuado, ese acompañamiento emocional, es posible volver a sentir, integrar y vivir con mayor presencia. Si este contenido te ha resultado útil, compártelo, porque hablar de salud mental con claridad y sin juicio es también una forma de cuidar. Y no olvidar que cuando vivís situaciones que no podéis controlar vosotros mismos, siempre es fundamental acudir a la ayuda de un profesional, porque va a ser esa ventana que os dé, que lleve ese aire puro que necesitáis. Como siempre, que paséis un día estupendo. Gracias por escucharme.